Dios les bendiga, hermanos. Bueno, pues estamos reunidos este miércoles. Eh, el Salmo 133 se dice fácil y qué hermoso es poder vivirlo. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. En ocasiones no se puede vivir por el momento en armonía, tal vez con hermanos o tanto en la familia espiritual como en la familia de papá y mamá, hermanos, primos, sobrinos, etcétera. Pero hay que procurar la paz, ¿no? En oración y llegar al momento en que Dios dé paz en el corazón y todo vuelva a la normalidad, a la calma o a esa unidad. Que todo tiene su tiempo, dice la Escritura, tiempo de abrazar, tiempo de dejarse de abrazar, tiempo de guerra, tiempo de paz. Pero lo importante es que cuidar nuestro corazón para que no surja ninguna raíz de amargura, porque en muchas ocasiones esa raíz de amargura pues aparta la gracia de Dios en nuestras vidas, ¿sí? No hay ese gozo por las escrituras, por obedecer a Dios, para alabarle, para adorarle. La amargura siempre nos roba muchas bendiciones, incluso también puede dañar nuestro cuerpo. Pero bueno, estamos aquí reunidos, que Dios bendiga, siga ayudando y fortaleciendo a todos nuestros hermanos, tanto en comunidad apostólica como todos los que pues somos familia en la fe, ¿sí? Y también que la presencia de Dios siempre reine en nuestras vidas, en nuestros corazones, porque pues es clara, ¿no? Lo que dice que la presencia de Dios trae paz y gozo. Y también la palabra de Dios es como espada que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. También un profeta ha escrito que la palabra de Dios es como martillo que rompe la piedra y como fuego que consume. Nuestros corazones muchas veces se endurecen y cuando se escucha la palabra, ese corazón de piedra se rompe. Y es allí cuando la presencia de Dios puede enternecer. Porque la palabra es poderosa, pero lo que le da poder a la palabra es el Espíritu de Dios. Entonces, pues, iniciemos. Toca trompeta ya, alegres en Sión, al mundo publicad eterna redención. Esta Biblia, que es Santa Biblia e Himnario, solo a Dios la gloria, en la epístola, primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 52, todo este capítulo 15 nos habla sobre la resurrección de los muertos. Y el versículo 52 dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Me gustó mucho una obra de arte, de arte sacro, ¿sí? Ahí se puede ver un poquito. ¿Sí? Es de Luca Signorelli, se llama Resurrección de la carne. Y está basada precisamente en primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 52.
¿sí? Allí se ve, si no, pues pueden buscarla ahí en internet, dada los efectos del Zoom, ¿sí? Y allí se ve que muchos ya salieron, ¿no? ¿Sí? A la superficie y otros, a los que ya salieron les están ayudando a salir. Ese día glorioso solo Dios sabrá realmente cómo va a suceder este acontecimiento tan glorioso, ¿sí? Vamos a verlo, ¿sí? Primero Dios, ahí nos vamos a ver y vamos a ver realmente cómo va a ser todo eso, ¿no? Y aunque las glorias de esta vida, o sea, perdón, los sufrimientos de esta vida no son nada comparables con la gloria venidera. Entonces, al meditar la palabra, esto nos fortalece y nos da mucha esperanza, ¿sí? Porque son promesas y pues vamos a verlas. En el nombre de Jesús, a vivirlas, ya, ¿no? No nada más de letras, sino a vivirlas. Y pues siempre tenemos que estar preparados, ¿sí? Para cuando Cristo venga. Maranata. Entonces vamos a compartir sobre la presencia de Dios. Estuve meditando y analizando los siguientes conceptos sobre la presencia, la presciencia, la omnipresencia y la omnisciencia. ¿Sí? Cuando tenemos claros los conceptos, entonces podemos evitar las malas interpretaciones y sobre todo, pues realmente vivir conscientemente, saborear estas palabras, ¿sí? Que tienen vida, ¿no? Y al aclarar nuestros pensamientos, pues ya no tenemos duda, ¿sí? Porque la fe nace por el oír la palabra de Dios. Entonces, presencia viene del latín presentia, que significa estar delante o antes de. También significa cualidad de estar presente, del verbo latín ese, ser o estar. En resumen, presencia deriva de la idea de estar delante o en la presencia de algo o de alguien. Presciencia proviene del latín tardío, praesentia, y este término se forma a partir de dos elementos: prae, antes o anterior, y ciencia, conocimiento o saber. Etimológicamente se refiere al conocimiento previo o conocimiento de lo futuro. Omnipresencia. Omni es todo. Praesens, presente. Se traduce literalmente como todo presente. Se refiere a la cualidad de estar presente en todas partes y al mismo tiempo, y solamente eso lo puede ser Dios. Omnisciencia. Omni todo. Scientia, conocimiento. Se traduce como el conocimiento de todas las cosas. El Salmo 139 es un claro ejemplo donde a Dios se le conoce como es ese omnipresente, ¿sí? Y también otro atributo es la omnisciencia de Dios. Pero antes de leer este salmo, quiero compartirles un fragmento de una versión poética del siglo XVIII que encontré y se titula Domini probasti me, et cognovisti me. Señor, pruébame y conóceme. Señor, tú me has probado y conocido, porque tus ojos todo lo penetran, ya sea que trabaje o que repose. A la vista me tienes y me acechas. Tú me registras todo el pensamiento y aún antes de que nazca en mi cabeza, tú me conoces todos mis caminos
y sabes la medida de mis cuerdas. Todas las intenciones me descubres, aunque muy escondidas y secretas antes de que pronuncie una palabra o que el menor indicio de mi lengua. Sí, mi Dios, cuanto hice y pude haber hecho, por oscuro y recóndito que sea, todo lo sabes ya, pero que mucho, sí, de tus manos me dieron la existencia, muy superior a todos mis alcances, es, Señor, tu divina inteligencia de extensión infinita y muy en vano pretenderá ninguno comprenderla. En una Biblia paráfrasis llamada Nueva Biblia Viva, el Salmo 139, quien escribió, pues fue David. Señor, tú me has examinado el corazón y me conoces muy bien. Sabes si me siento o me levanto. Cuando estoy lejos, conoces cada uno de mis pensamientos. Trazas la senda delante de mí y me dices dónde descansar. Cada momento sabes dónde estoy. Sabes lo que voy a decir antes que lo diga, Señor. Por delante y por detrás me rodeas y colocas tu mano sobre mi cabeza. Conocimiento tan maravilloso es tan más allá de mi comprensión, tan grande es que no puedo entenderlo. Jamás podré alejarme de tu espíritu, jamás podré huir de tu presencia. Si me voy al cielo, ahí estás tú. Si desciendo al lugar de los muertos, ahí estás. Si cabalgo en los vientos matutinos y habito en los lejanos océanos, aún allí me guiará tu mano. Tu fuerza me sostendrá. Puedo decirle a las tinieblas que me oculten y a la luz que me rodea que se haga noche. Pero aún en las tinieblas no puedo ocultarme de ti. Para ti la noche es tan brillante como el día. Para ti son lo mismo las tinieblas que la luz. Tú hiciste todas las delicadas partes internas de mi cuerpo y las uniste en el vientre de mi madre. Gracias por haberme hecho tan admirable. Es admirable pensar en ello. Maravillosa es la obra de tus manos y eso lo sé muy bien. Tú me observaste cuando en lo más recóndito era yo formado. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Cuán preciosos son los pensamientos que tienes de mí, oh Dios. Son innumerables. No puedo contarlos. Superan en número a los granos de arena y cuando despierto en la mañana, todavía estás conmigo. Dios, si solamente destruyeras a los malvados, apártense de mi vida, ustedes asesinos, ellos blasfeman contra ti. Tus enemigos toman tu nombre en vano, Señor. No debo odiar a quienes te odian. No detesto a los que te rechazan. Si los odio con un odio implacable, pues tus enemigos son mis enemigos. Examíname, Dios mío, conoce mi corazón, pruébame, conoce mis pensamientos, señálame lo que en mí te ofenda y guíame por la vida, por esa senda de la vida eterna. La omnisciencia, sabemos que es el conocimiento de todas las cosas reales y posibles, un atributo exclusivo, ¿sí?, de Dios. Él conoce todo, todo lo pasado, todo lo presente y todo lo futuro. Y en la traducción Reina Valera, los versículos del 1 al 6, precisamente habla de la omnisciencia. Dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido, que Él conoce todo. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme.
No es que uno esté que fanatizado, obsesionado, no sé qué más adjetivos decir, pero sí tenemos que estar conscientes así de la presencia de Dios en nuestras vidas. Y que Él nos escudriña, como dice el verso 3, has escudriñado mi andar y mi reposo y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, tú ya la conoces, he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Hay una palabra en hebreo, Roy, ¿no? Jehová Roy, un Dios que todo lo ve, todo lo ve. Así que Dios nos observa, Dios nos conoce y tal vez nadie nos ve lo que estamos haciendo en la soledad, en aquel lugar, ¿sí? ¿Sí? Que no estás con conocidos, ¿sí? Tal vez tú estés solo o con otras personas que no son conocidos, familiares. Dios sabe qué estás haciendo, ¿sí? Y eso tenemos que estar conscientes. ¿Sí? Hace poco me quedé sin un cliente y en esa semana, sí, cada vez que compraba algo me daban de más. Cada vez que compraba algo me daban de más y me daban de más y me daban de más. Y yo decía, ah, caray, o me daban doble o me daban triple, porque sí empecé a pagar con efectivo, ¿no? Entonces decía, no, le decía, oye, a ver, vamos a hacer bien las cuentas, ¿no? Ah, sí, cierto, gracias, ¿no? Entonces yo decía, ay, ahora sí que no tengo ingreso, sí, un menor ingreso, y yo me sentí como probada, ¿no? Porque al igual y sí, uno puede caer en la tentación, y no está uno exento, pero dije, no, o sea, Dios es quien suple todo en todo, pero de una manera honesta, ¿no? Y y en Él tenemos puesta nuestra confianza porque Él es nuestro proveedor. Uh-huh. Damos gracias en un momento determinado por el recurso, pero también confiamos que Dios es quien nos provee, abre puertas, ¿sí? Unas puertas se cierran, otras puertas se abren, porque es Dios quien nos provee. En Él tenemos puesta nuestra confianza. Entonces, Él sabía, ¿sí? ¿Qué es lo que iba a hacer en ese momento? Y sí, responder a la voluntad de Dios siempre. Digo, ay, aquí no me ve que me está dando este cambio, ¿no? Que ya estaba acá, empecé a contar, dije, pero Dios sí me ve, ¿no? Regresé 2, 3 pasos y era así asado, ay, sí, ¿no? O en ese momento dije, ¿estás contando bien? Hasta luego se ofenden pensando que como que te están robando, no sé. No, no te ofendas, a ver, ah, sí, pero sí. Dije, es casualidad, ¿qué está pasando? Dije, ah, es que cada quien somos probados, ¿no? Entonces, pues esto no es, ahora sí, creo que nunca es así como que para envanecerse, simplemente es un testimonio y siempre es para la gloria de Dios. Y va a colación con esto, de que Dios nos conoce, ¿sí? Antes de hacer algo, ¿sí? Porque Él conoce nuestro corazón y si nuestro corazón es, Señor, si decimos confiar en ti, decimos que queremos hacer tu voluntad, pues adelante. Nos equivocamos, obviamente, pero pues somos humildes para pedir perdón y corregirnos, ¿no? Salmo 139, verso 5, dice, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Verso 6, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Y en los versículos 7 al 12 se refiere a la omnipresencia
En el diccionario se define como quien está presente a la vez en todas partes, como anteriormente lo mencioné. También es la perfección divina que expresa la relación de Dios con el espacio, afirmando que por su infinitud está presente en cualquier lugar de su creación. Entonces el verso 7 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? O sea, ¿no? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomara las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me hallará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. El verso 12, aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. También un profeta dijo, aunque more en tinieblas, el Señor será mi luz. Entonces, podemos reflexionar. ¿Cómo se armoniza el libre albedrío y la responsabilidad moral del hombre con la presencia de Dios? Sí, ya sabe lo que va a pasar. ¿Sí? Pero también uno dice, obedezco, no obedezco, ¿no? Y Él nos conoce. Cada quien debe de reflexionar, ¿no? Cómo armonizar el libre albedrío y la responsabilidad moral del hombre con la presencia de Dios. Ahora, en esta frase, presencia de Dios, voy a enumerar algunos símbolos que pues, todos ya conocemos de la presencia de Dios en el Antiguo Testamento. Es la nube de gloria del tabernáculo, el arca del pacto, los panes de la propiciación, el ángel del Señor, la Shekinah o Sequina, sabemos que significa el resplandor, la gloria o la presencia de Dios que mora en medio del pueblo, y fue utilizada por los targumistas y rabinos para significar a Dios mismo. También otro símbolo, el trueno, el relámpago, la nube, la columna de fuego, entre otros símbolos. En la traducción nueva, Dios habla hoy, 1996, en el libro de Génesis, capítulo 12, verso 7, dice, allí el Señor se le apareció y le dijo, esta tierra se la voy a dar a tu descendencia. Entonces Abraham construyó un altar en honor al Señor, porque allí se le había aparecido. Dios se le aparece a Abraham y establece un pacto con él. Ahí empieza una relación íntima con Dios y Abraham. Y este es llamado a caminar en la presencia de Dios. En la Biblia Nácar Colunga, Génesis capítulo 17, verso 1, dice, cuando era Abraham de 99 años, se le apareció Yahvé y le dijo, yo soy el Shaddai, anda en mi presencia y sé perfecto. Entonces, cuando nosotros tenemos la conciencia y la presencia de Dios en nuestras vidas, ¿sí? Esa misma presencia también te recuerda la palabra de Dios. También empieza a calmar tus emociones. Es verdad, cuando uno empieza a practicar la práctica de la presencia de Dios con la palabra de Dios, dices, ¿es verdad? Sí, sí funciona. Y uno procura, ¿no?, obedecer a esa palabra. En Éxodo capítulo 3 habla sobre Moisés y la zarza ardiente.
En la Biblia Jerusalén segunda edición dice, respondió, yo estaré contigo y esta será para ti la señal de que yo te envío. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, daréis culto a Dios en este monte. Dios estaba entrando en una relación íntima con Moisés y el pueblo de Israel. Esa relación íntima que todos anhelamos, tenemos y debemos ir cultivando día a día. En Éxodo capítulo 3, verso 21 al 22 dice, e iba el Señor delante para mostrarles el camino, de día en una columna de nube y por la noche en una columna de fuego, sirviendo de guía en el viaje de día y de noche, sirviéndoles de guía en el viaje de día y noche. Verso 22, nunca faltó la columna de nube, nunca durante el día, ni la columna de fuego por la noche delante del pueblo. Es decir, que nunca les faltó la presencia, siempre estuvo. Fiel es Dios, siempre estuvo. Dios los guiaba, los protegía. Y en Éxodo capítulo 19 dice, los israelitas en el Sinaí. Aquí los israelitas vieron de cerca la presencia de Dios en el monte Sinaí y al entrar en un pacto ya formal. Y en el libro de Éxodo, en los capítulos del 25 al 27, es todo lo del plan para el tabernáculo. Y dice que Dios mismo dio la orden al pueblo de Israel para que hicieran un santuario para él en el desierto. El propósito principal del santuario y demás utensilios era que Dios iba a habitar en medio de ellos. Su presencia estaría con ellos. Él estaba en medio de ellos para socorrerlos de peligros, para proveerles comida y agua. La presencia los acompañaba, se manifestó como un Dios móvil, como un Dios vivo, flexible, cercano, Dios junto al hombre. Dios seguía caminando entre su pueblo cuando éste se asentó en la tierra de Canaán. Su presencia estaba donde estaba el arca del pacto que había estado en el tabernáculo. Llegó el día en que Salomón le construyó a Dios un templo con estructuras sólidas y Dios llenó el templo con su presencia como una muestra de que Él seguía habitando con su pueblo. Por ello vemos cómo los profetas advierten el juicio y la pérdida de la presencia de Dios en el futuro inmediato. También mira más allá de la destrucción, el esplendor, más bien el espectacular reino cuando venga el Mesías y Dios nos reúna. Los profetas del Antiguo Testamento en sus escritos hacen proclamas de la nueva y mejor alianza que vendría en una presencia intensificada de Dios. Por ejemplo, el profeta Ezequiel, de los capítulos 40 hasta el capítulo 48, que nos habla del nuevo templo para Israel, es una visión del templo futuro. Pero las palabras finales que se encuentran en el versículo 35 del capítulo 48, dice, el Señor está allí. Y recuerdo que hace tiempo, les comparto, en un manual, pareció fantástico, tal vez algunos de ustedes lo tengan, así que viene aquí el arca, ¿no? Y el arca se le da vueltecito y ya se ve todo lo que hay dentro del tabernáculo. Les dije arca, perdón, del tabernáculo, ¿no? La cortina, ya se da vueltecita y ya se ve todo lo que hay dentro del tabernáculo. Bueno, está la tienda del desierto, en el desierto. Después está el templo de Salomón. Templo de Salomón. Sí.
cambia la página y todo lo que hay dentro del templo de Salomón. Posteriormente tenemos el templo de Herodes, ¿no? Aquí está, se da vuelta y todo lo que hay dentro del templo de Herodes. Y finalmente, ¿sí?, el plano del monte del templo en la actualidad. Y por aquí también, en esta parte, perdónenme si no se ve muy bien, es todo lo posible, ¿no? Aquí, esto es en la actualidad. Pero ya sabemos, ahorita en el transcurso de compartir el maná, que el Dios que a pesar de su grandeza y santidad, omnipotencia, omnisciencia, perfección, ¿sí?, decidió anonadarse y habitar entre nosotros para amarnos, buscarnos y salvarnos. Este es el Emmanuel, Dios con nosotros. El profeta Isaías, capítulo 7, verso 14. En la Biblia de Oro Torres Amat, dice: por tanto, el mismo Señor os dará la señal, sabed que una virgen concebirá y tendrá un hijo, y su nombre será Emmanuel, o Dios con nosotros. Dios hace alianza con el hombre, no porque lo necesite, sino porque lo ama. En la Biblia Reina Valera revisada 1995, dice Mateo, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 1, verso 23, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces, el Emmanuel nació en un pesebre, vistió pañales, tal vez tomó sopa, creció en sabiduría, estatura, conocimiento, en gracia para con los hombres, y cuando llegó el cumplimiento para iniciar su ministerio, dejó a sus padres y a sus hermanos y comenzó a enseñar que el reino de Dios había, sí, llegado, se había acercado. Entonces fue a buscar a los pecadores en las plazas, sí, en los mercados, en las calles, en las casas, en los lugares desiertos, en las sinagogas. ¿Para qué? Para amarlos, estar con ellos, sanarlos, liberarlos, restaurarlos, salvarlos. Entonces, la presencia encarnada de Dios en Jesucristo era real para las personas. En la Nueva Reina Valera 1990, Juan capítulo 1, verso 1, en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. En la Biblia Torres Amat, el Evangelio según San Juan capítulo 1, verso 14, y el Verbo se hizo carne. Y el Verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros, y nosotros hemos visto su gloria, gloria que el unigénito debía recibir del Padre, lleno de gracia y de verdad. En la Biblia, lenguaje sencillo, en la primera epístola de Juan capítulo 1, verso 1, dice: esta carta habla de la palabra de vida, la cual ya existía desde antes de que Dios creara el mundo. La escribimos para contarles lo que hemos visto y oído acerca de ella, para que juntos podamos alegrarnos completamente. Así ustedes se mantendrán unidos a nosotros, como nosotros nos mantenemos unidos a Dios el Padre y a su Hijo Jesucristo. La palabra de vida es Jesucristo, es quien da la vida verdadera, es quien da la vida eterna. Jesucristo estaba con Dios, el Padre, pero vino a nosotros, y nosotros, sus discípulos, lo vimos con nuestros propios ojos, lo escuchamos hablar y hasta pudimos tocarlo. En la Biblia, palabra de Dios para todos, en la primera epístola de Timoteo capítulo 3, verso 16, en ella se basa nuestra vida dedicada a Dios. Sin lugar a dudas, que grande es esa verdad que se nos reveló
¿sí? Sino hasta ahora. Cristo se dio a conocer en un cuerpo humano. El Espíritu demostró que lo que él decía era la verdad y fue visto por los ángeles. Él fue anunciado a todas las naciones. Gente de todo el mundo creyó en él y fue llevado a la gloria. El Dios que se ha revelado a los hombres, ¿sí? El Dios que se ha revelado a los hombres en las Sagradas Escrituras, no quiere ser un Dios de soledad, ¿sí? Es un Dios de comunicación. No tiene en su mano una lanza lista para castigar al hombre que se equivoca o que es esclavo de lujuria, ¿sí? Él quiere ser un Dios junto con el hombre para el hombre. Un Dios solidario, amoroso, perdonador, compañero, padre, amigo, compañero. Es el Deus Revelatus, del que hablaba Martín Lutero. Esta cita la utilizaba Martín Lutero, pero voy a utilizar yo una paráfrasis que dice: Biblia al día. Juan capítulo 1, verso 18. A Dios nadie lo ha visto nunca, el Hijo unigénito, quien es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. ¿Sí? Repito, a Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, quien es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. En la Biblia, el lenguaje sencillo, el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 11, verso 27, dice: a los que estaban allí les dijo: mi Padre me ha dado todo y es el único que me conoce, porque soy su hijo. Nadie conoce a mi Padre también como yo. Por eso quiero hablarles a otros acerca de mi Padre, para que ellos también puedan conocerlo. Después de que Cristo ascendió a la gloria del Padre, el cumplimiento de las profecías de Ezequiel y Joel llevan a su culmen la presencia continua de Dios en su pueblo. Ejemplo, en la Biblia Nácar Colunga, Dios promete la restauración en Ezequiel capítulo 11, verso 19, que también se relaciona con Ezequiel capítulo 36, versos del 26 al 28, dice en Ezequiel 11, 19, y les daré otro corazón, y pondré en ellos un nuevo espíritu, y quitaré de su cuerpo su corazón de piedra, y les daré un corazón de carne. Una ocasión una hermana me dio su testimonio. Me dijo: yo cuando entré a la iglesia, al templo, a la congregación, a la reunión, como se le llame, me dijo, me sentía aquí como que un dolor. Y dije: caray, ¿por qué me duele? Y me dolía el corazón. Después empecé a llorar, pero decía: ¿qué está pasando? ¿No? Y lloró, y lloraba, y lloraba, y lloraba, y lloraba, y lloraba. Hasta le daba pena, ¿no? Porque hasta moco tendido, perdón la expresión, a moco tendido. Y ya total de que se la pasó llorando todo el servicio, toda la predicación. Hasta se le acercaron hermanos, ¿sí? Pero ella no podía parar de llorar. ¿Sí? Regresó a su casa, lloraba, lloraba. Y y pues sí, así se durmió, en llanto. Al otro día, cuando despertó, experimentó algo diferente, ¿sí? Que ella pues tenía, como que tenía muchos resentimientos, muchas cargas, porque en ese gemido y en ese llanto ella estaba pidiendo perdón a Dios, ¿no? Sí, aunque veía ya una película, ¿no? En su mente, y también no recuerda, que ella no recuerda, pero ella está segura que también soñó, ¿no? O sea, está en el subconsciente, no sé cómo se le llame, Dios allí estaba presente, y ella decía que todo eso se lo entregó a Dios, ¿no? En arrepentimiento, y ella supo que había sido una experiencia de nuevo nacimiento, porque ya sus actitudes y su hambre hacia la palabra de Dios
incrementó, sus actitudes eran diferentes y tuvo que pedir perdón a todos los que ella sí tenía situaciones no resueltas en el pasado. Y es ahí donde dice, un nuevo corazón, tuve un nuevo corazón, hermana. Ah, sí. Ezequiel, capítulo 36, verso del 26 al 28, dice, les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo, les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes. Haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Vivirán. Verso 28, vivirán en la tierra que les di a sus antepasados y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios, ¿no? En ese momento la hermana dijo, sí, ahora sé que tengo un Dios, o sea, es para mí, está vivo, tengo un Dios vivo, ¿sí? Mi experiencia con Él es muy personal, ella me decía, pero sé que Él me cambió, ¿sí? Mi corazón es un nuevo corazón, un corazón que siente, ahora sí que es sensible, sí, que tiene hambre de la palabra de Dios, hambre y sed. En otra traducción que se llama Palabra de Dios para Todos, que es paráfrasis, en Joel capítulo 2, verso 28, que habla de la restauración del pueblo de Dios. Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad, sus hijos e hijas profetizarán, los ancianos tendrán sueños y los jóvenes tendrán visiones. Es decir, que por medio de su Espíritu Santo, Dios hace su morada, su presencia está en cada uno de sus hijos, e independientes del templo, de los montes sagrados, de la Jerusalén terrenal. Biblia de lenguaje sencillo. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 1, dice, bien sabemos que en este mundo vivimos como en una tienda de campaña, que un día será destruida, pero en el cielo tendremos una casa permanente, construida por Dios, no por seres humanos. Entonces, nosotros tenemos que estar conscientes, ¿no? De que, pues sí, aunque este cuerpo se desgasta día a día, ¿sí? El interior se tiene que ir renovando. Y sí, llegará un momento en que ya no, ¿sí? Estemos carnalmente vivos, ¿sí? Que no durmamos, pero pues resucitaremos y tendremos esa morada eterna. En la Biblia al día, en la segunda epístola de Pablo, capítulo 1, versos del 13 al 14, dice, además considero que tengo la obligación de refrescaros la memoria mientras viva en esta habitación, que es pasajera, ¿sí? Que es mi cuerpo. Verso 14, porque sé que dentro de poco tendré que abandonarlo, según me lo ha manifestado nuestro Señor Jesucristo. Entonces, suena algo poético, realista, algún día tenemos que abandonarlo, ¿no? Por el momento, porque luego la Reina Valera 1909 dice en el verso 13, ¿sí? Pero Reina Valera 1909, porque tengo por justo, en tanto que estoy en este tabernáculo, esta traducción utiliza tabernáculo, de incitaros con amonestación, verso 14, sabiendo que brevemente tengo que dejar mi tabernáculo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado, ¿sí? Entonces, de un tabernáculo, ¿sí? Físico, como este, ¿sí? Tabernáculo, ¿sí? Tabernáculos, ¿no? Andantes, y aún presente y el todavía no, ¿sí? Culminan en la gloria futura, en la plenitud de su presencia. Ahora en Reina Valera 1909
el último libro de la Biblia, que es Apocalipsis capítulo 21, verso 3. Y oí una voz, una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será su Dios con ellos, ¿sí? Ya Él será, ¿sí? O sea, su presencia, Él es el tabernáculo, ¿sí? Eterno, ¿no? Físico, después aquí nosotros, ya después ya es el tabernáculo eterno, nuestro Dios. Por lo tanto, en el Nuevo Testamento el término griego, parousia, en ciertos casos concuerda con la idea de presencia. Ahora, existe una frase de Agustín de Hipona sobre este término que dice el aún presente y el todavía no. Él reflexiona sobre la naturaleza del tiempo y la relación del pasado y el presente y el futuro. Ahora, el énfasis bíblico es la presencia de Dios en la tierra centrada en Cristo. La parusía es un término oficial que se utilizaba para la visita de un rey o un emperador de una de sus provincias. El rey. Una visita del rey, por eso ¿sí? Se utiliza pues, el rey de gloria, nuestro rey, el rey de reyes, Jesús, el rey de reyes. Tengamos muy presente la presencia ¿sí? de Dios. Su presencia mora en nosotros, su presencia reina. Su palabra dice que donde están dos o más reunidos en su nombre, Él está. ¿Sí? Nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo, por lo cual hay que procurar cuidarlo. ¿Sí? Y bueno, quiero también compartir con ustedes un cántico ¿sí? sobre la presencia. Presencia divina, preciosa de Dios. Presencia divina, preciosa de Dios. Ah, 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 presencia divina, preciosa de Dios. Presencia divina, preciosa de Sí, Señor, que tu presencia
siempre, siempre esté. Que seamos conscientes de que no estamos solos, de que tú estás con nosotros, que en esos momentos difíciles, en esas pruebas, en esas tentaciones, en la enfermedad, en la escasez o en los festejos, tú estás. Porque en la presencia de Dios hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Señor, ponemos en tus manos la vida de todos nuestros hermanos. Sabemos que todos atravesamos por problemas familiares, de las finanzas, preocupaciones, conflictos, pero sabemos que no quedaremos defraudados porque nuestra confianza está puesta en ti. Y eres tú quien nos aumenta la fe, Señor. Eres tú quien nos da las fuerzas, el ánimo para seguir. ¿A quién iremos, Señor? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias, Señor, por este momento y por la reunión que estuvimos unidos, ¿sí? Es cierto, cuando tú te sientes, ¿sí?, que perteneces, ¿sí?, a un grupo, a una familia, un equipo de trabajo, eso da fuerzas, ¿sí? Y también favorece mucho, ¿sí?, a nuestro sistema, ¿sí?, inmunológico, ¿sí?, nos fortalece y nos alegra el corazón. Bueno, pues les envío un gran abrazo, ¿sí?, y Dios bendiga a nuestros pastores y los amo en el amor de Cristo.